5 semanitas, que vamos a trabajar 4 horas por semana, ¿no? Un pequeño costo simbólico de 30 soles todas las clases, incluyendo grabaciones y todo, ¿no? Más adelante les mostraré de qué tratará y les explico a más detalle. Listo, Cintia me dice, profe, un repasito de bioquímica. Podemos hacer bioquímica, ¿sabes cuándo? La siguiente semana. ¿Listo? Hoy día justo estoy full, por eso estoy tomándome tiempo para darles esta clasecita, pero la siguiente semanita hacemos un repaso de bioquímica full. ¿Listo? Me hacen acordar. Sí tienen mi número, ¿no? Ya saben, cualquier consulta, este número. Este número, cualquier consulta, es el 987-915-899. ¿Listo? Cualquier consultita me hacen acordar ahí también, ¿va? Entonces vamos a empezar. Mira, ya tenemos 23, 24 en sala. Vamos a ir arrancando con este temita básico llamado anatomía. La anatomía, ¿qué es? Una ciencia, ¿no es cierto? ¿Qué es la anatomía? Al final de cuentas, una ciencia, ¿no? Profe, es una ciencia que se encarga de ¿qué? Arrancando aparte de ello, decimos que es una ciencia anexa, una ciencia auxiliar de ¿qué? De la biología, ¿va? De la biología. La anatomía es una ciencia auxiliar de la biología. ¿Qué significa anatomía? Corte, ¿no? Cortar en partes, ¿no? O por medio. Entonces, gracias a la anatomía, nosotros podemos estudiar ¿qué? Estructuras del cuerpo, ¿no? Podemos estudiar ¿qué? La estructura de nuestro cuerpo, cómo está formado. Pero, profe, yo he escuchado los cursos que dice anatomía y fisiología. Ya, la fisiología es aquella rama de la biología que te permite estudiar los procesos o funciones que cumplen los diferentes órganos, sistemas, tejidos que tienes en tu cuerpo, ¿no? Aparte de saber lo que hace, aparte de saber su estructura, tengo que saber qué hace, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahorita, estoy dando la clase con una laptop. Yo sé que es una laptop. Si yo la desarmo, tengo teclas, tengo teclado, tengo placa madre, tengo mouse, etcétera, ¿no? Tengo pantalla, tengo esto. Pero, ¿cómo funciona? Ya, pues funciona con energía eléctrica, los cables cruzan, pasa la batería, ¿no? Entonces, algo así trabaja la fisiología. Son dos ramas que van de la mano. Por eso tú estudias la estructura y estudias lo que o cómo funciona dicha estructura, ¿va? De ahí tengo la genética. La genética es una rama importante, ¿listo? Es una rama muy importante. ¿Por qué? Porque la genética me permite determinar qué, la herencia, ¿no? Acuérdate que tú eres un ser variable. ¿Qué significa ser un ser variable, profe? Que tienes o presentas variabilidad del aspecto de madre y padre. O sea, tú estás conformado por tus cromosomas femeninos, cromosoma X, y cromosoma masculino, cromosoma Y, en el caso de los varones, o en el caso de las mujeres, XX, ¿no? Entonces la genética me determina si tú eres hombre o eres mujer. Acuérdate que la anatomía va muy de la mano de la genética. ¿Debido a qué? Debido a que la estructura anatómica de una mujer es muy diferente a la estructura anatómica de un varón, ¿no? Igual, la estructura anatómica o el funcionamiento de diferentes órganos de un varón es diferente de las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen ovarios, los hombres testículos. Hay órganos que no compartimos, pero tienen mismas funciones, son homólogos, ¿va? Homólogos. Bioquímica. La bioquímica me importa, sí. ¿Por qué me importa la bioquímica en la anatomía, profe? ¿Está loco? No, la bioquímica me importa, ¿por qué? Porque tú estás formado de ¿qué? De diferentes compuestos bioquímicos, ¿no? Tiene los elementos primarios, los elementos secundarios y los oligoelementos. ¿Qué tal, Samantha? No, la clase no la voy a grabar. Esta clase no la voy a grabar. ¿Listo? Esta es una clase introductoria para invitarlos al ciclo, ¿no? Pero ya cualquier cosa, sí tengo una grabación de esta clase, si no me equivoco. ¿Listo? Sigamos, sigamos, chicos, antes que se me pase la hora. Entonces, tú estás conformado, ¿por qué? Por elementos primarios, elementos secundarios y oligoelementos o elementos transas, ¿no? O elementos transas. ¿Qué elementos tengo primarios? Pues los que formamos o estamos compuestos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, ¿no? Encuentro que glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Estos cuatro son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos forman. Por ejemplo, ¿cuál es el segundo componente más importante de nuestro cuerpo? O el segundo componente del cuerpo humano, los glúcidos. ¿De qué están hechos los músculos? De proteína, ¿no? ¿De qué está hecho mi piel? De proteína. La grasa, mi energía, ¿de dónde viene? De los lípidos. Mi herencia genética, mi ADN, ¿viene de dónde? De los ácidos ribonucleicos, ¿no? De los ácidos nucleicos, en este caso. Y así, la bioquímica es una muy importante en la anatomía, es muy importante en la anatomía. Aparte, también tengo que saber química.
Química. ¿Por qué química, profe? Porque, por ejemplo, cuando yo les enseñe respiratorio o ya sea urinario, les voy a explicar la fisiología del pH. ¿Cómo no? La parte de la reacción primaria de los productos se encarga el aparato respiratorio y la segunda parte el aparato excretor urinario, ¿no? Así controlo mi pH. ¿Para eso debo saber química? Sí. Debo saber formular un bicarbonato de sodio, por ejemplo, un carbonato, agua, etcétera. ¿Cómo reacciona? Eso ya les explicaré así en el después. La homeostasis, acuérdate, profe, la homeostasis es el equilibrio del cuerpo. Ya, perfecto hasta ahí. Listo, perfecto, es el equilibrio del cuerpo, pero ¿qué te falta? ¿Tu cuerpo está estático? No, profe. ¿Tú funcionas parado? No, profe. ¿Tu cuerpo se mueve? Sí, profe. Entonces, ¿qué significa la homeostasis? Equilibrio dinámico interno de los procesos del cuerpo. ¿Listo? Equilibrio dinámico interno de los procesos del cuerpo. Eso es la homeostasis, ¿va? Eso es la homeostasis. Entonces, ¿se entendió estos 5 principios que acabo de mencionar? Chicos, ¿se entendió o no se entendió? A ver. Sí, me parece que sí, ¿no es cierto? Son cosas sencillas que creo que ya varios saben, pero siempre hace falta recalcar, ¿no? Ahora empecemos con algo un poco más pegado a la anatomía. Sistema y aparato. Profe, ¿sistema y aparato no son lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo sistema que aparato. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre sistema y aparato? ¿Cuál es la diferencia entre sistema y aparato? A ver, hijos, hijas, ¿cuál es la diferencia entre sistema y aparato? A ver, se están uniendo todavía. A ver, vayan respondiéndome esa preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre sistema y aparato? La diferencia que marca. A ver, quiero ver si tienes conocimientos previos. A ver, me están respondiendo, creo. Nadie sabe esa diferencia entre sistema y aparato. Bien, ¿por qué? Porque para ahí entro yo, ¿no es cierto? Profe, explíqueme. Ya. El sistema está conformado por un conjunto de órganos. Y el aparato también está conformado por un sistema de órganos. Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia viene marcada en el que sistema está formada por órganos del mismo origen embrionario. ¿Listo? Órganos del mismo origen embrionario. ¿Listo? Órganos del mismo origen embrionario. Y el aparato no. El aparato está compuesto por órganos de diferente origen embrionario. ¿Listo? Por ejemplo, yo tengo ¿qué? Sistema nervioso. Sistema nervioso, ¿ya? ¿Por qué es un sistema? Porque está formado ¿por qué? Por tejido nervioso. Y el tejido nervioso tiene el mismo origen, ¿no? Ectodérmico. Entonces, ¿tiene el mismo origen? Sí. Neuronas, neuroglías, ¿todo tiene el mismo origen? Sí. Entonces, es un sistema. Un aparato, por ejemplo, el aparato excretor. El aparato excretor está formado por diferentes tejidos. Conectivo, ¿no? Por tejido epitelial, por ejemplo, ¿no? Etcétera. A ver, me mencionaron acá, dice homogeneidad de los órganos. Ya, sí, puede ser. Chamari explicó, me ganó, dice Adrián. Benjamín dice en la complejidad. Acuérdate que el sistema y el aparato son complejos. A partir de un tejido ya es complejo. Hasta la misma célula es compleja. Hasta la misma célula es compleja. ¿Listo? Listo. Entonces eso. ¿Y cuál era la unidad básica funcional del cuerpo? La célula, ¿no? La celulita. La celulita me permite realizar diferentes funciones. Es la unidad anatómica, fisiológica, genética, trófica. ¿Listo? Que nos permite realizar diferentes funciones. ¿Y el conjunto de células qué es? Tejido, ¿no? ¿Qué es el conjunto de células? Tejido. Profe, y entra los órdenes de materia, complejidad. Ah, claro, si te refieres a la organización desde el nivel atómico, que es átomo, molécula, supramolécula, macromolécula, organelos, célula, sí, así viene, ¿no? Pero el órgano, lo que yo digo que es la parte compleja, va a ser siempre que la célula. ¿Por qué? Porque un organelo es complejo hasta cierto punto, mientras que la célula es compleja en su totalidad, porque es como si fuera un ser vivo pequeñito. Cumple funciones de nutrición, de relación, ¿no? Listo.
Sigamos, sigamos. ¿En qué estaba? Allá, que las células se unen, se mezclan, se entrelazan, se juntan. ¿Cómo se llama eso? Tejido. ¿Cómo, profe? Tejido, ¿sí? Tejido. Profe, yo he escuchado que el tejido es un conjunto de células. Está bien, hijo, está bien, hija. Es un conjunto de células. Pero ¿cuál es la diferencia del conjunto de células, no? ¿Qué diferencia una colonia, que también es un conjunto de células, de un tejido? A ver, ¿alguien me puede explicar eso? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia de una colonia con un tejido? Porque la colonia, por ejemplo, una colonia de algas, es un conjunto de células. No necesariamente unicelular y pluricelular, no necesariamente, no. Estamos hablando, ¿no? Tú me has dicho conjunto, siempre me han dicho conjunto de células, profe. Conjunto de células, profe. ¿Qué es un conjunto de células? Por ejemplo, tengo una colonia de bacterias, es un conjunto de células, y la bacteria es una célula. Pero ¿qué es la diferencia de un tejido? ¿Te lo digo? ¿Quieres saberlo? Creo que sí, ¿no es cierto? La diferencia está marcada en el hecho de que se interrelacionan. ¿Cómo es esa interrelación? Por ejemplo, en un tejido, imagínate, tú tienes tu corazoncito, qué hermoso tu corazón, late, ¿no? Hace bum bum, sístole y diástole hace. ¿Qué pasa si yo mato una célula de tu corazón? ¿Tu corazón va a decir, ah, es una célula? ¿O va a decir, o va a empezar a fallar? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? ¿Tu corazón dice, es una célula o va a empezar a fallar? Yo creo, así en lo personal, creo que va a empezar a fallar mi corazón, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que falla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que falla? Porque están interrelacionadas. Si yo daño a una célula, la siguiente célula se va a dañar y va a empezar un ataque en cadena, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un pedazo del tejido cardíaco muere? ¿Cómo se llama esa parte? Cuando un pedazo de tejido cardíaco muere. Infarto, ¿no es cierto? Infarto. ¿Y qué está pasando en un infarto? ¿Tu corazón falla? Falla, profe, falla. Entonces esa es la diferencia en un tejido y una colonia. En una colonia de algas, por ejemplo, yo arranco una alga. ¿Tú crees que las demás algas van a fallar, van a dejar de funcionar o van a dejar de vivir? No, siguen funcionando. Siguen funcionando. ¿Por qué? Porque son solas, o sea, son independientes de las otras. Pero en un tejido no. En un tejido no. Ajá, en un tejido no. En un tejido se daña una y empieza, ¿no? A formarse, a dañarse el resto. O por ejemplo, una se malforma, ¿qué empieza? A dividirse. O empieza a que las otras se malformen. ¿Formando qué? Tumores, ¿no? Generando tumores, por ejemplo. Entonces vemos que la diferencia entre un tejido y una colonia es que el tejido es un conjunto de células interrelacionadas con una misma función en común. ¿Va? Esa es la definición correcta de tejido, ¿no? Acá lo tenemos, acá les he puesto. Conjunto de células dependientes entre sí, con igual forma, función y origen. ¿Esa es la verdadera definición de un tejido a nivel preuniversitario? Sí. ¿Listo? A nivel preuniversitario es la definición correcta. Conjunto de células dependientes entre sí, con misma forma, con misma función, con mismo origen. ¿Va? ¿Sencillo o no sencillo? Sí, profe, por fin entendí. Qué bueno. Ya está. Hasta acá quedamos, ¿no? Como ya hablamos de tejidos, ¿cuántos tejidos tienes, hijo, hija? ¿Cuántos tejidos tienes en tu cuerpo en general? ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver, dame un número. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dos, me dice Benjamín. Sandra me dice cuatro. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Cuatro. Tres, me dice Cristian. La subasta va en cuatro. ¿Nadie basa de cuatro? ¿Nadie sube de El cuatro? tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Perfecto. ¿Quién habló? Sí, ahí ¿Quién está. habló? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Perfecto, Angie. Listo, chicos. ¿Cómo que 11? Yo he visto un 11 por ahí o me ha parecido. No, chicos, son cuatro tejidos básicos, funcionales. Tú tienes, como dijo tu compañera Angie, ¿no? Epitelial, ¿no? Tienes muscular, tienes nervioso, tienes conectivo. Pero, profe, el tejido sanguíneo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, está dentro de el tejido conectivo. ¿Va? El tejido conectivo forma diferentes tejidos. ¿Pero cuáles son los básicos? Cuatro tejidos, ¿no? Cuatro tejidos. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Son los cuatro tejidos? Sí, profe, son los cuatro tejidos. Interesante, profe, no sabía, ahora ya sabes. Ya está. ¿Va? ¿Hasta acá sencillo o no sencillo? Sí, profe. Entonces, ¿qué quieren saber? ¿O qué queremos saber? Mejor dicho, vamos a empezar
con cortes anatómicos. Cortes anatómicos, profe, yo no sé qué es posterior, yo no sé qué es anterior, profe, qué es transversal, qué es coronario. Profe, ayúdeme, auxilio, ¿qué es el hipogastrio, el flanco derecho? Flanco derecho, estoy en guerra, profe. No, ya, vamos a hablar de eso, entonces. Vamos a hablar de ello. Empecemos con los cortes, ¿va? Tú tienes diferentes cortes, acá te he puesto los tres básicos que vas a encontrar en los libros, los tres básicos que siempre vas a ver. Tienes el corte transversal, ¿listo? Tienes que el corte transversal. Este corte transversal divide al cuerpo exactamente en posición cefálica, ¿no? En posición cefálica, en posición caudal, comprendiendo un plano horizontal. Estos cortes transversales es como si cortara de manera horizontal, diferentes capitas horizontales, ¿no? Acá vemos diferentes capitas horizontales. Ese es un corte transversal, un corte horizontal. ¿Qué? ¿Un corte qué? Horizontal. Nada más. Estos cortes horizontales los podemos ver, por ejemplo, ¿en qué? En las tomografías, ¿no? ¿Alguien ha visto alguna vez una tomografía? Podemos ver las diferentes capas, ¿no? Eso es un corte transversal. En las tomografías encuentro un corte transversal. De ahí tengo el corte frontal. Este es un corte vertical. ¿Qué? Un corte vertical. Pero parte a la mitad el cuerpo. Parte a la mitad del cuerpo. Pero, profe, el sagital también parte a la mitad del cuerpo. Sí, 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 sí. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? El frontal parte el cuerpo en parte frontal y parte anterior, ¿no? Mejor dicho, en palabras anatómicas, en palabras correctas, en una parte anterior y una parte posterior, una parte delantera y una parte trasera. La parte anterior, ¿cómo me voy a acordar del anterior? Está antes, ¿no? Antes. Y la posterior está después, en la espalda, atrás. Parte ventral, parte dorsal también, ¿no? Entonces lo dividen en una parte anterior y una parte posterior. Mientras que el sagital hace un corte a la mitad del cuerpo de manera vertical, dividiendo en lado derecho y lado izquierdo. En lado derecho y lado izquierdo. ¿Listo? Estos son los cortes que me importan en el nivel preuniversitario, sí. También tenemos el plano sagital, el coronario frontal, ¿no? Etcétera. Pero, ¿qué me importa? Estos tres cortecitos, un horizontal y los verticales. El horizontal, o llamado transversal, frontal, que lo divide en anterior y posterior, y sagital en derecho e izquierdo. ¿Listo? ¿Qué más me importa? Regiones del abdomen. ¿Regiones qué? Del abdomen. ¿Cómo se llama esta parte? O en tu estómago, etimología, ¿cómo se llama? Gastrio. ¿No es cierto? Gastrio. ¿Qué? Gastrio. Entonces, si yo voy a la parte de arriba del estómago, ¿cómo le voy a llamar? Epigastrio, profe. Y si bajo, hipogastrio. ¿Cómo? Hipogastrio. Si estoy al medio de mi estómago, ¿cómo lo voy a llamar? Mesogastrio. ¿Cómo? Mesogastrio. ¿Listo? Pero si me ubico en el mesogastrio, a la derecha se llama flanco derecho, a la izquierda flanco izquierdo. ¿Listo? Ahora subo, epigastrio. ¿Me ubico en dónde? En el epigastrio. En el epigastrio. Al lado derecho voy a encontrar el hipocondrio derecho. Al lado derecho, hipocondrio derecho. Y al lado izquierdo del epigastrio voy a encontrar el hipocondrio izquierdo. ¿Listo? Hipocondrio izquierdo. Ahora bajo, llego hasta el hipogastrio. Llego hasta el hipogastrio. Al lado derecho del hipogastrio voy a encontrar la fosa ilíaca derecha y al lado izquierdo del hipogastrio voy a encontrar la fosa ilíaca izquierda, ¿no? ¿Me sirve esto? Sí, para ubicar diferentes, o la ubicación de diferentes, ¿qué? Órganos, ¿no? De diferentes órganos. Por ejemplo, en el epigastrio, ¿qué voy a encontrar en el epigastrio, profe? Pues puede encontrar el estómago, por ejemplo. ¿Qué más puede encontrar en el epigastrio? El páncreas, ¿no? ¿Eso puede encontrar en el epigastrio? Sí. Después, a ver, un ratito, chicos, está llegando gente, están entrando un montón de personas. Ya está. Después tengo el mesogastrio. En el mesogastrio, ¿qué voy a encontrar? Intestino delgado. Voy a encontrar todo mi intestino delgado. ¿Listo? ¿Qué más voy a encontrar en el hipogastrio? En el hipogastrio, pues, tu incontinente urinario, ¿no? Tu vejiga, tu recto.
En el caso de las mujeres voy a encontrar el famoso útero, ¿no? El famoso útero. En el hipocondrio izquierdo, profe, ¿qué voy a encontrar en el hipocondrio izquierdo? Mi vaso. Mi vaso de chela, no, el órgano llamado vaso. En el hipocondrio izquierdo, profe, digo, en el derecho voy a encontrar ¿qué? Voy a encontrar ¿qué en el hipocondrio derecho? El hígado, la vesícula biliar, por ejemplo, ¿no? En el hipocondrio derecho voy a encontrar perdón, la vesícula biliar. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Me imagino que sí. A ver, un ratito, siguen llegando más personas. Ah, su madre, se llena la sala, se llena sin querer. Seguimos. En el flanco derecho encuentro el colon ascendente, el riñón derecho. En el flanco izquierdo, el riñón izquierdo, el colon descendente. En la fosa ilíaca derecha, el ciego, el apéndice secal. En las mujeres voy a encontrar los famosos ovarios y las trompas uterinas derechas o oviductos. En el flanco o en la fosa ilíaca izquierda, perdón, el colosigmoideo. En mujeres voy a encontrar el ovario y la trompa uterina izquierda, ¿no? Acuérdate, ¿quién me puso? ¿Quién me puso? Profe, cuando de su sistema reproductor de usted, ¿qué, qué pasó? El sistema reproductor no está de los varones, no está en el abdomen, hijo, hija, no está en el abdomen. ¿Dónde ves un testículo? ¿Dónde ves un testículo? Ahí miras un testículo. No, profe. Listo, acuérdate que tu sistema reproductor, varón, hijo, macho, pecho en pelo, está en la pelvis, en la pelvis, está colgado ahí. ¿Listo? Está colgado, contenido en una bolsa llamada, una bolsa cutánea llamada. ¿Cómo se llama esa bolsa cutánea? A ver, chicos, ¿cómo se llama esa bolsa cutánea? Que sostiene tus testículos. Tiene dos músculos muy importantes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es escroto, ¿no es cierto? Tu escroto. Perfecto, perfecto. El escroto contiene tus testículos. Tienes dos músculos en tu escroto, ¿no? El cremaster y el dartos. Para la próxima clase, chicos, para la próxima clase. Si ya sabes, quieres unirte, únete a nosotros. Yo tengo uno, dicen. Ya, pues, hijo, ¿qué pasa? Acá no se dice eso. Profe, ¿el cuerpo de un gay tiene? Claro que tiene. Estos muchachos. El gay tiene sus testículos, a menos que sea lo chulú. A menos que sea lo chulú. Sigamos, ¿ya? Hablando de órganos, hablando de testículos y órganos, ¿cuántos órganos tienes o cuántos órganos crees que hay? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Entramos en subasta. ¿Cuántos órganos tenemos? ¿Cuántos tipos de órganos tenemos? Ahora sí, dos. Fabián, 281. Uf, Fabián se mamó. ¿Cuántos órganos tienes, Fabián? 12, me dice Sebastián. A ver, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? Dos, Diana, Emilio 62. Reigns 17, 2. Como los meses del año 12. 2. Perfecto. Aquellos que me han dicho dos, dos mis testículos. Aquellos que me han dicho dos, perfecto, hijos, hijas. Hay dos tipos de tejido. La organología es aquella ciencia o rama auxiliar de la anatomía que se encarga de estudiar a los órganos. Y esta nos dice, tú, hijo o hija o persona humana, tienes dos tipos de órganos. Tienes dos órganos, nada más, solo dos. Pero yo sé que tengo testículos, yo sé que tengo pulmón, ya son dos, con el cerebro son tres, si bajo un poquito más al bulbo ya son cuatro. Sí, 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 ya. No me cuentes tus órganos, tienes dos. El cerebro es compacto, ¿no? Por ejemplo, tu tráquea es tubular. Es un órgano, pero es tubular. Tienes dos tipos de órganos, tubulares y compactos. Pero hablando de órganos, ¿qué es un órgano? Si ya sabemos que un tejido es un conjunto de células dependientes entre sí con mismo origen, función y forma, ¿no? ¿El órgano qué es? El órgano es una distribución ordenada ¿de qué? De esos tejidos. Claro, Emilio, es un conjunto de tejidos. Pero no es que tú agarras, digamos, tu tejido epitelial, lo haces bolita, o sea, lo agarras, lo haces bolita, así, ya tienes un órgano. No, no. ¿Listo? ¿Por qué no? Porque estos tejidos deben estar ordenados, distribuidos de manera ordenada, para que puedan cumplir funciones, para que puedan cumplir funciones. ¿Va? ¿Listo? Para que puedan cumplir funciones.
Entonces encontramos los tubulares. Los tubulares presentan una luz, así se le llama al huequito que pasa. Por donde pasa el alimento o el líquido o lo que estés ingiriendo, lo que estés excretando, se llama luz. Por ahí pasa. Está formado por diferentes capas. Los compactos no tienen luz, porque son compactos, obviamente, ¿no? Qué inteligencia. Pero tienen dos partecitas muy marcadas, ¿no? Un estroma y un parénquima. Entonces pasamos a eso. Los órganos tubulares compuestos por capitas. Tienes tres capitas muy importantes, una interna, una intermedia y una externa. Como todo tubular, interna, intermedia y externa. La interna la voy a llamar mucosa. ¿Cómo la voy a llamar a la interna? Mucosa. ¿Listo? Mucosa. ¿Cómo voy a llamar a la externa? Serosa. Interna mucosa, externa serosa. ¿Va? Interna mucosa, externa serosa. La capa interna llamada mucosa está dividida en dos, en epitelio y en corión. Pero, profe, ¿qué es epitelio y qué es corión? ¿Quieres saber más? Únete al grupo de anatomía, al ciclo de anatomía. Estamos hablando de tejidos, hijo, hija. Acuérdate que el tejido epitelial siempre va acompañado ¿de qué? De su tejido conectivo. ¿Y cuál es el nombre que toma el tejido conectivo en la capa interna o en la capa mucosa de un órgano tubular? Corión o lámina propia. Corión o lámina propia. Ahorita yo les digo, ahorita espérenme, ahorita, Juan, espérame. Ahorita les voy a dar la información. Déjenme acabar lo que es tubular y les doy, ¿ya? Espérenme, vamos a avanzar. Primero avancemos. Lo importante es que les guste cómo enseño y si es que les gusta cómo enseño, se unen al grupo. ¿Listo? Acuérdense que es un grupo premium. Sigamos. Entonces, el tejido conectivo que está en la capa interna llamada mucosa va a ser ¿qué? Corión o lámina propia. ¿Es el nombre que se le da? Sí, es el nombre que se le da. Pero también en la capa externa encuentro tejido epitelial. Y como les dije, el epitelial nunca anda solo, está con su marido, el tejido conectivo. El tejido conectivo en la capa externa o en la capa serosa se va a llamar adventicia. ¿Cómo? Adventicia. ¿Listo? Adventicia. Mira, acá me equivoqué al escribir adventicia. ¿Listo? Adventicia. ¿Listo? Adventicia. Ya sabiendo capa interna y capa externa, pasamos a la capa intermedia. La capa intermedia está formada por músculo. ¿Qué? Por músculo liso y esquelético. El músculo liso esquelético, en medio de ambos encontramos al tejido conectivo. Acuérdate que el tejido conectivo, una función es nutrir tejidos. El músculo está dividido o tiene diferentes organizaciones. ¿Qué significa organizaciones? Composición. El músculo puede estar en una composición lise o cile. ¿Qué significa cile y lise? El cile significa circular interna, longitudinal externa. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que la organización del tejido muscular va a estar de manera circular, de manera interna, y en forma de astas longitudinales de manera externa. Eso significa cile. Y el lice, encontramos astas longitudinales de manera interna y astas circulares de manera externa. ¿Y para qué esta composición varía? Sí, varía en diferentes órganos. Por ejemplo, depende de lo que haga el órgano. Por ejemplo, en el tejido, en el tubo digestivo es un órgano, sí. El tubo digestivo, en sí. ¿Qué composición creen que tendría? ¿Circular interna, longitudinal externa? A ver, respóndame. Si estoy hablando del tubo digestivo, ¿hablo de qué? ¿De qué organización muscular? ¿Circular interna, longitudinal externa? ¿Sile o lice? A ver, muchachos, sile. Sile, Interna, profe, interna. Sile. Me están diciendo Sile. Perfecto, muchachos. Perfecto. Un caramelito para ustedes. Sile. Pero ¿saben por qué Sile? ¿O solo porque lo han leído? A ver, ¿han entendido por qué Sile o solo porque lo han leído? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que Yo lo busqué en Google, profe. yo lo busqué en Google? Ya, tienen que entender. Lo importante en la anatomía es que entiendan el porqué. Al entender el porqué de las cosas, se te va a hacer fácil. Chiste, vas a decir, anatomía, profe, ya, por gusto me uno a su grupo. No, chistes, ¿no? Exacto, ahí escuché, ahí leí, dice, mi wiki dice absorción, porque dice lices para más para estrangular. Exacto, estrangular. ¿Por qué estrangular? Acuérdate que por tu tubo digestivo, ¿qué está pasando? Alimentos sólidos, comida, ¿no es cierto? ¿Y cómo vas a hacer? Tienes que estrangular, ¿no? Estrangular. ¿Has alguna vez comido un marciano, un chupete? ¿Sí? ¿Sí has comido un chupete alguna vez? Sí, ¿no es cierto?
Y cuando te lo pones en la boca y te queda lo último hasta abajo del chupete, ¿cómo haces? ¿No? Jalas, ¿no? Dices, empiezas a estrangular y jalas y jalas y jalas y pasas todo el alimento, todo lo que te quedaba, ¿no? En el chupete. Empiezas a apretar y jalas. Para eso es estrangular. Para hacer que esos sólidos que aún quedan abajo suban, 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 suban o avancen, ¿no? En pocas palabras. Por eso estrangulo. Por eso la circular interna está dentro, está internamente, porque tienes que estrangular. Está rara la clase y dice, no, 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 muchachos, no, ¿qué pasa? Oye, ¿qué tienes, hijo, hija? ¿Cómo que está rara la clase? ¿Qué pasa? Tú también has comido tu marciano, no te hagas, ¿no? Te has metido tu marcianito por la boca, ¿no? ¿Dices? Ya, en otras palabras, ya, sigamos, sigamos, Sí, muchachos. profe, perrito me marciano. El profe está rosquete, ¿cómo? No. Ese... Me lo metí completo, profe. Ya, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Mucho jajaja. Entonces, yo tengo la conformación circular interna para poder que estrangular, avanzar o hacer que la comida vaya avanzando poco a poco hasta llegar a su destino. Por eso la parte circular es interna, ¿no? Y la longitudinal externa es para que apoye ese avance. Pero, por ejemplo, ¿qué otro órgano, qué parte tubular tendría longitudinal externa, circular externa, ¿no? El lice, mejor dicho. Profe, la mamá de Luciana estaba a su costado. Perdón, Luciana. Ceñito, es una forma de explicar, no se enoje, ceñito. Ese nombre está raro, Luciana. Ya, basta, basta. Pongan atención. ¿Listo? Entonces, pero profe, ¿cuál tiene el lice? Yo puedo decir que tiene el lice la uretra. Sí, la uretra tiene lice. Los uréteres también tienen lice. Ya, güey, ya, dice. Entonces, la uretra también tiene lice, sí. Ve, profe, le gritaron a Luciana. Ya, chicos, pongan atención. Basta de juegos, basta de juegos. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Listo? Entonces, como te estoy diciendo, la uretra, por ejemplo, los uréteres tienen lice. ¿Para qué? Porque tienes que sacudir, ¿no? Varón, tú me vas a entender. Cuando terminas de miccionar, ¿qué haces? Sacudes, ¿no? Y terminas de botar, ¿qué? Los últimos rastros de orina que quedan. Entonces, lo mismo funciona dentro de tu cuerpo. Desde los riñones, cuando sale el líquido filtrado, empieza a como sacudirse, ¿no? Como que a sacudirse, esas uréteres. Obviamente no se va a notar, ¿no? Pero es como si se sacudiera en pequeños movimientos y hace que el líquido vaya avanzando de manera más rápida. ¿Listo? Hasta que llegas al punto de la micción en este caso. Entonces, así funciona la conformación muscular. O sea, esta conformación muscular no es al azar, no es porque a Diosito ha querido y pucha, ya, así es tu cuerpo, ¿no? Cada cosa tiene su función. La circular interna para estrangular, la longitudinal externa para sacudir. ¿Para qué? Para sacudir. ¿Listo? ¿Está bien o no está bien? ¿Se entendió esa parte de por qué es así la conformación muscular? Sí, profe, un Sí, poquito. profe. Hasta con el ACMR, profe, dice. Hasta con la mamá de Luciana que se fue, dice. ¿Qué fue? No vuelen, no vuelen. A ver, vuelvo a repetir. Cile para estrangular, longitudinal e interna, o cile para estrangular, lice para sacudir. ¿Listo? ¿Sencillo o no sencillo? Cile para estrangular, lice para sacudir. Quedé como la mamá de Luciana. Estos muchachos. Sigamos, sigamos. Tejidos compactos. ¿Tejidos qué? Compactos. Los tejidos compactos son sólidos, presentando dos partes, estroma y parénquima. ¿Qué, profe? Estroma y parénquima. Estroma, conformado por una red de tejidos conectivos, y parénquima, formado en sí por tejido epitelial. Acuérdate que ¿cuál es el tejido que cumple un montón de funciones? El epitelial. No lo sabía, ahora lo sabes. El epitelial cumple casi todas las funciones. Germinativa, tiene la difusión, absorción, sensorial, ¿no? El tejido epitelial cumple esas funciones. Entonces, es obvio que el parénquima cumple funciones, ¿sí o no? ¿Que cumple funciones? Sí, obvio. Entonces, el estroma es un tejido conectivo que va a nutrir, va a encapsular, va a proteger, ¿listo? Va a rodear. Y aparte de ello, va a ingresar al parénquima. ¿Cómo es eso que ingresa? Por ejemplo, acá, mira. ¿Acá ingresa o no ingresa? Sí, profe, mira, acá está ingresando. Acá está ingresando. A ver, muy gruesito está esto. Acá está ingresando, ¿no? Esto blanquito que ves acá, ¿es qué? Tú. ¿Tu parénquima o tu estroma, hijos?
esta parte azulcita, tu parénquima, tu estroma, tu parénquima. Este parénquima va a infiltrarse, va a ingresar a la parte del estroma, formando ¿qué? Septos. Ya caemos, ¿no? Prolongaciones trabéculas o septos, formando lóbulos. Estos lóbulos, por ejemplo, en este caso del testículo, encuentro ¿qué? Lobulillos testiculares, ¿no? Lobulillos testiculares. Igual en el riñón, también en el riñón pasa. Por ejemplo, acá, bueno, ahorita no lo podemos ver en esta imagen, pero en el riñón. Profe. Dime, ¿quién está hablando? ¿Fabián? Sí, sí, profe. ¿Y por qué cuando orino se queda un chorrito? ¿Qué? ¿Qué? No te escuché, Fabián. Porque cuando orino termino de orinar y se queda todavía un chorrito. Ya, basta de chistes, ¿ah? ¿Qué pasa? Vamos a... Ah, perdón, es que mi perro no ha comido hoy día, muchachos. Por favor, no tengan animales. Profe, compártele su comida, pe. Ya, sigamos con la clase, chicos. Nada de jajajas, ¿ya? Entonces, este tejido conectivo, llamado estroma, va a infiltrar, va a ingresar formando trabéculas o septos. ¿Qué es un septo? Es una pared. Pongámosle así, pared. ¿Listo? Pongámosle así, pared. Y va a formar, ¿qué? Lo que encontramos acá, lobulillos testiculares. En el caso del riñón, lobulillos o lóbulos renales se llaman, ¿no? Lóbulos renales. Entonces pasamos al parénquima. El parénquima es la parte funcional. Ya te mencioné de qué está formado tejido epitelial en su mayoría. Presenta masas, cordones o túbulos. Masas en los pulmones, por ejemplo. ¿Cómo masas? Por ejemplo, los alvéolos son masas. Son como bolsas. Tomémoslo así. Cordones en el hígado. El hígado está formado por cordones de tejido epitelial que va formando, ¿no? Su función. Los túbulos pequeños en los riñones, ¿no? Encontramos los túbulos renales, los nefrones, conformado por una red de túbulos. Y así se presenta en la parénquima, en masas, en cordones, en túbulos. Aparte de eso, la parénquima presenta una región subcapsular y una región más profunda. La región subcapsular está debajo del estroma, se llama corteza. ¿Se llama qué? Corteza. O sea, yo acá encuentro ¿qué? El estroma. ¿Qué voy a encontrar? El estroma. ¿No es cierto? ¿Qué voy a encontrar? El estroma. Pero se divide en qué? Y después encuentro que todo lo que es el parénquima. ¿No es cierto? Todo lo que es el parénquima. Entonces, todo esto es el parénquima. Todo eso es el parénquima, sí. Todo eso es el parénquima, ¿va? Todo esto es el parénquima, sí. Pero el parénquima se divide en dos cositas. ¿En qué se divide? En corteza y en médula. Corteza, zona subcortical o subcapsular, mejor dicho. Zona subcapsular. Y médula, zona funcional. En sí, ¿dónde está todo lo que funciona mayormente? En la médula. ¿Va? Entonces, esa es la región más profunda de un órgano compacto, la médula. ¿Se entendió o no se entendió hasta acá, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? Dígame sí, dígame no. A ver, chicos. ¿No me escuchaste casi nada? Ya voy a repetir, ¿ya? Para los que no me escucharon. Porque sí, el perrito está... Ven, me lo voy a matar y regreso, ¿ya? Voy a ir a matar a mi perro, ahí te vengo, un ratito. Son sordos hoy. Ya está, ya listo. Le va a hacer el sile. Para eso aprenden anatomía estos niños, para eso aprenden anatomía. Ve, ya lo silencié, muchachos, como buen chamo que soy. Sigamos. Ya, sigamos, voy a repetir. El parénquima es la parte funcional. ¿Se puede presentar en qué? En masas, cordones y túbulos. Por ejemplo, masas en los pulmones como los alvéolos. Chamare, este perro tiene complejo de gato, revive. Espérenme un ratito. Tiene complejo de gato, mi perro, un ratito. Ya está. No, está con complejo de gato. Ya, chicos, ahora sí. Perdónenme, ya regresamos. ¿Están todos atentas? Ya está. Repetimos. Se presenta en masas, por ejemplo, masas como en los pulmones encuentro masas, lobulillos, cordones en el hígado, túbulos pequeños como en los riñones, ¿no? Túbulo contorneo proximal, distal. Encuentro el túbulo colector, la nefrona, todo es un organismo tubular, ¿no? Así se representa él.
el parénquima. Como les mencionaba, encuentras una región subcapsular y una región más profunda. La región subcapsular está en la parte inferior a la cápsula. Acuérdate que todo esto es la cápsula. ¿Todo esto es qué? La cápsula o llamada estroma, ¿no? Todo el estroma. Y abajo voy a encontrar el parénquima. ¿El parénquima qué tiene el parénquima? Dos zonitas. Una zona cortical y una zona medular. La corteza y la médula. En la corteza también sirve para proteger y encuentro funciones y acá funciona también. Por ejemplo, en la corteza del riñón que encuentro, la nefrona, y en la médula puedo encontrar el asa de Henle, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Y así tenemos un órgano compacto. Esa es la estructura de un órgano compacto. ¿Se entendió o no se entendió, hijos, hijas? ¿Sí? Por favor, dígame que sí se entendió para no repetir. Gasto mi garganta. Listo. Listo, chicos. Entonces,